la cruz de Cristo trae a nuestra mente los insultos y el dolor físico que Él sufrió. El morir en una cruz fue la peor de todas las humillaciones y torturas. Sin embargo, la vergüenza y el dolor físico puestos sobre Cristo por los hombres no fueron los aspectos más importantes de la cruz. En Isaías 52:14, para que tengamos una idea de lo que para Dios es el pecado, dice que Él fue desfigurado. Su rostro no parecía de un hombre. Yo no sé mis hermanos que tienen hijos, yo tengo hijos, pero mis hermanos que tienen hijos, cuando sus pequeños, y ya no tan pequeños, cometen algún o desobedecen en alguna situación, bueno, a mí mi madre sí me daba mis pequeños brazos, ¿verdad? Y era la forma de que ella me disciplinaba, pero era también una forma de hacerme saber que yo había desobedecido. A Jesús lo desfiguraron a ese grado, para que veamos y nos demos nada más una idea de lo que para Dios es el pecado, pero lo desfiguraron por nuestra causa, no por Jesús, sino por nuestra causa, nuestra falta, nuestra desobediencia, que es tan grande ante la santidad de nuestro Señor. Somos salvos no meramente porque los hombres lo golpearon con látigos y lo clavaron en una cruz. Somos salvos porque Él llevó nuestro pecado y fue aplastado bajo el juicio de Dios. Esta es algo que escribió nuestro hermano Paul Washer. Somos salvos porque Él llevó nuestro pecado y fue aplastado bajo el juicio de Dios. ¿Quién podría soportar el juicio de Dios? Nadie, solo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos al pasaje Juan, al libro de Juan, en el versículo. Este capítulo 3 habla del nuevo nacimiento. Sin embargo, en esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo en su carnalidad, dice él, cuando le dice nuestro Señor, si no has nacido de nuevo, no verás el reino de Dios. Y él dice, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Él estaba hablando humanamente y carnalmente, porque él no era un nacido de nuevo. No podía ver lo que Jesús le estaba diciendo. Y en todo ese diálogo, lo voy a leer para que entremos en contexto, pero me voy a enfocar en el versículo 14 y 15. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que nace de agua y del Espíritu que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le está explicando a Nicodemo. Si se dan cuenta, en el versículo 2 él le dice: Rabí, reconoce lo que Jesús es. Dice: tú vienes de Dios, porque lo que tú haces, si no está Dios contigo, no lo puede hacer nadie. Pero Jesús no quiere que reconozcan a Jesús, porque muchos reconocen a Jesús como un gran profeta, como un gran hombre, o alguien que vino a cambiar el mundo. Y aquí está lo que le estaba diciendo Jesús realmente. Versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y esto que Jesús le está hablando a Nicodemo, la forma en que le está expresando cuál realmente o cómo es realmente el nacimiento de nuevo, si nosotros nos vamos a Números 21, 4, 9, nos explica a qué se refiere Jesús en estos dos versículos. Si vamos a Números 21, del versículo 4 al 9, voy a darle lectura. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Fíjense, después de que Dios hizo grandes maravillas y sacó a su pueblo, la desobediencia, la dureza de servir. Versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras. Me parece que en Reina Valera dice serpientes ardientes. Yo tengo Biblia de las Américas. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Cómo intercedió Moisés? Orando, ¿verdad? Y el Señor dijo a Moisés, versículo 8, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esto sucedió después de la victoria sobre Aram del pueblo de Israel. Pero como vimos aquí otra vez, la falta de obediencia del pueblo de Israel lleva a Dios a emitir un juicio, como a través de estas serpientes abrasadoras. Si nosotros recordamos en Génesis 2, 16 al 17, si luego no lo leo en la Biblia, hermanos, no piensen que no estoy basándome en la Biblia, simple y sencillamente que me es más fácil escribirlo, porque me hago bolas aquí en
Mi hermano lleva muchos años, pero yo necesito uno así como de 2 metros. Si nosotros recordamos en Génesis 16, 17, el Señor le da una orden a Adán. ¿Y qué le dice? Que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque la consecuencia sería la muerte. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. ¿Sí? Eva cayó primero, engañada, no, así lo dice la palabra, y después el hombre en esa condición caída, Eva le dio al hombre, a Adán, a su esposo, pero ambos desobedecieron. En Génesis 3, del versículo 1 al 6, narra cómo la serpiente engaña a Eva, la cual comió del fruto prohibido y desobedeció, y dio a su marido, quien comió y también desobedeció a Dios. En el versículo 14 de Génesis 3, Dios maldice a la serpiente, y ven aquí cómo hay una relación entre los versículos que estamos hablando, siempre la serpiente. Dios maldice a la serpiente, y a mí me llama la atención porque a causa de la desobediencia de Adán, ¿qué hizo Dios? Maldijo la tierra. Y Jesús en Juan 3:14, que acabamos de leer, dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. La serpiente representa la maldición por causa de la desobediencia del hombre. Dios, Jesús se hizo maldición, cargó con nuestros pecados y Él se hizo maldición. Cristo soportó la maldición y terminó con la maldición en la cruz. Y aquí en Números vimos que siendo la serpiente la causante de la muerte de muchos del pueblo de Israel, a través de la mordedura, asimismo vean cómo Dios utiliza una serpiente de bronce para proveer salvación a aquellos. La salvación es para aquellos que fueron mordidos. Esa era la condición. Si eres mordido por la serpiente, mira a la serpiente de bronce. Si no eras mordido por la serpiente, no era para ellos esta salvación, no era la provisión para ellos, sino era la condición para aquellos que habían sido mordidos por la serpiente. Fue la serpiente, a través de la serpiente, la causante de la muerte de muchos en el pueblo de Israel, pero también una serpiente, a través de una serpiente Dios proveyó la salvación. Así como también por un hombre entró la muerte, por un hombre vino la resurrección de los muertos. Jesús. Por eso Jesús le estaba haciendo o diciendo a Nicodemo, citándole básicamente esta historia narrada en el Antiguo Testamento. Así como un hombre fue mordido por la serpiente antigua, quien inyectó su veneno mortal llamado pecado y sobrevino la muerte, por esta causa toda su descendencia viene infectada por ese veneno. Y muchos, ese veneno que inyectó la serpiente llamada pecado, a través de la descendencia de Adán y Eva, ese veneno está en cada persona. Si vemos en algunos niños jóvenes, ese veneno apenas empieza a recorrer sus venas. No se ven tantos síntomas.
Pero como va avanzando el tiempo, el veneno va avanzando y se van viendo más los síntomas. Pero ese es un veneno mortal que te llevará a la muerte. De hecho, algunos ya han muerto. Y desafortunadamente ellos experimentarán, serán levantados, pero para experimentar la muerte segunda. Otros ya están con los síntomas y son evidentes en sus vidas. Pero aún hay tiempo para ellos. ¿Cuál es la medicina? En la antigüedad no había medicinas o antídotos para el veneno de la serpiente. La palabra no lo dice, pero yo imagino que muchos no obedecieron y no miraron a la serpiente y murieron. No había medicamentos, no había antídotos para las mordeduras, por eso morían. Para el pecado no hay medicamentos, no hay inyecciones, no hay, al menos no terrenal, sino sobrenatural. La gracia de Dios y el don por la gracia que un hombre, Jesucristo, quien fue levantado así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que ponga su mirada en él viva. Esa es la solución. Mira a Cristo, confía en Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. El que tengas conocimiento de mí, el que me digas Rabí, eso no vale. El enemigo sabe quién es Jesús, ¿no? Pero nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Eso es lo que nos da vida. Y la palabra dice que fue una sola serpiente. Dios le dijo, hazte una serpiente. No le dijo, hazte 2 serpientes o hazte 3 serpientes y ponlas en diferentes lugares. Una serpiente. Y todo aquel que mire a la serpiente después de haber sido mordido, vivirá. Fue una sola serpiente, no fueron 2 o 3, sino una sola. Así también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No son santos, no ángeles, no figuras de hombres o animales, no religiones, solo un solo mediador, Cristo. Solo mira a Cristo, quien pagó por tus pecados y por los míos en la cruz. Solo mira a Cristo, aquel que sudó gotas de sangre. Solo mira a Cristo, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Solo mira a Cristo resucitado. El veneno que lleva el hombre dentro ha cauterizado su conciencia, ha endurecido su corazón como una piedra, ha cegado su mirada y cada minuto, cada hora, cada día, el veneno avanza y este veneno es mortal. No hay antídoto para este veneno, no hay medicamento, no hay cura, no hay nada, al menos terrenal, solo Cristo, algo sobrenatural que solo Dios puede dar. Confía solo en Cristo y vivirás. Pero si tú no has sido mordido,
por el veneno del pecado, no te preocupes, porque este mensaje no es para ti. Pero si tú has sido mordido, según la palabra dice que no hay ni siquiera uno que haya hecho bien. Todos dice que aún se hicieron inútiles y que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si a pesar de eso tú consideras que no has sido, que tú no tienes o llevas ese veneno, este mensaje no es para ti. El mensaje es para aquel que haya sido mordido y que está en peligro de muerte, y es una muerte eterna. Si este es tu caso, mira a Cristo, confía en Cristo, porque en Él, solo en Él, vivirás. Dios se lo advirtió a Adán: si comes del árbol del bien y del mal, morirás. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció, y la muerte entró al hombre por él y a su descendencia. Le dijo al pueblo de Israel: mira la serpiente de bronce y vivirás. Y muchos seguramente no creyeron y murieron. Ahora Dios dice: mira a Cristo, en Él confía, cree en Él y tendrás vida eterna, es lo que nos dice el pasaje, versículos 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Cree en Él y tendrás vida eterna. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar y que mucha gente al cual no hace caso. Muchos ya han muerto y se levantarán para experimentar la muerte segunda. Otros aún tienen la oportunidad de mirar. Ahora, si tú eres y estás en la condición de que ese veneno llamado pecado está en tu vida, no importa el grado, porque Dios no hizo excepciones. Dios nos dijo: el que se ha mordido poquito, el que se esté mucho, envenenado o poco. ¿Cuál es tu condición? No importa. Solo mira a Cristo. Pero hay otros, los bienaventurados. Hermano, si tú eres de los que has mirado a Cristo, que has puesto tu confianza en Cristo, tú eres un bienaventurado, porque tú vivirás por siempre. Dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es así de simple. No es hacer ritos, no es pertenecer a una religiosidad. No es llevar a cabo actos de flagelación o de ir de rodillas, caminando de rodillas, no sé qué distancia para allegarte a una imagen. No es a través de un santo, no es a través de obras. Es simple. Mira a Cristo, confía en Cristo y vivirás. Que el Señor
nos permita estar siempre, a pesar de que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, que aunque andemos en este mundo, nuestra mirada siempre esté en Cristo. Y así como la serpiente que fue de bronce. ¿Y por qué de bronce? Porque el bronce hacía brillar la luz del sol. Así nuestro Señor haga resplandecer su rostro, brillar su rostro, su misericordia y su gracia sobre cada uno de nosotros. Y nuestra mirada, y nuestro pensamiento, y nuestro anhelo, y nuestro tesoro estén en Él siempre. Que el Señor les bendiga.